Hola a todos y bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos sobre un tema que es muy importante abordar desde nuestra historia, desde nuestra real historia como iglesia y como creyentes. Y es mirar un poco el trasfondo en la vida de Cristo y los discípulos, las indicaciones que Jesús estaba dando a ese pequeño grupo que luego van a ser instrucciones que van a ser replicadas o enseñadas a unas comunidades más adelante que vendrían después de la resurrección del Señor. Y hay un tema dentro de este tema que tiene que ver con la expresión Padre. La comunidad de los discípulos de Jesús solo tendrá un Padre, el del cielo. Es lo que Jesús deja muy claro en una discusión, o más bien un discurso contra los escribas y los fariseos, que está en Mateo capítulo 23, 1 y 36, Jesús arranca de una profunda inclinación de los escribas a ser llamados rabinos. Y dice luego, en contraposición contra eso que los discípulos exigían, ustedes no quieran que lo llamen rabinos. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mateo 23, 8 y 10. Este título cristológico que aparece en la tercera afirmación va a ser muy importante que podamos llegar a él. Hay una serie de problemas aquí que tienen que resolverse porque en la iglesia primitiva, estas iglesias van a tener la tentación para disfrutar de títulos honoríficos. Algunos como Diótrefes, que es un personaje que menciona la tercera carta de Juan, se había apoderado de la iglesia, sacaba a unos y dejaba a otros y él era el señor y amo de la iglesia. Y como él, otros estaban empezando también a ponerse en lugar del Cristo, del mensaje realmente. Esto, primero y segundo y otro siglo más adelante, empezaron a tomar títulos honoríficos. Se introdujo, por ejemplo, el pensamiento o la expresión el Santo Padre para el Papa. O también se llaman reverendos, iluminados, los ungidos, los pastores principales, etcétera, todo eso. A esas corrientes Jesús tiene que poner algo muy claro delante de sus discípulos, cómo debe ser el trato y el manejo, si es que existe algún tipo de encargo. Es un lenguaje que Jesús va a usar. Jesús da rienda suelta a su malestar. Cuando en cierta ocasión alguien le llamó maestro bueno, tomó la palabra del otro al pie de la letra y lo corrigió. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús ordena de un frenazo inmediato cuando aquellos que estaban conversando con él sobrepasan el lenguaje habitual de una cortesía. Cuando la adulación ya se convierte quizás en un tema ofensivo. Y Jesús dice, el mayor de la comunidad deberá estar al servicio de todos. Es cierto, y hay que aclararlo, que Jesús ha tolerado el tratamiento de la expresión rabí. Pero lo que Jesús pone en tela de juicio son las costumbres habituales de los rabinos, que ellos aceptaban gustosos el servicio de los propios discípulos. En la cultura que Jesús vive, los alumnos de los rabinos debían aprender no solo a los pies de ellos, sino también a través de la convivencia con el maestro. Y esa convivencia diaria significaba que el alumno debía servir al maestro en todos los menesteres. Se decía que no se puede adquirir el conocimiento de la Torah sin servir a los escribas. Lo que hizo Jesús antes de ir a la cruz, allí en esa gran cena, es que prohíbe a sus discípulos que le sirvan. No permite que sus discípulos le laven los pies, sino que Él es quien cumple ese oficio allí.
Juan 13, el 1 al 20. Y está en medio de ellos como el que sirve, como se registra en Lucas 22, 27. Y Marcos capítulo 10, 45, Jesús dice, no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Y luego el registro de Mateo 23 que estamos abordando. El mayor entre vosotros sea su seguidor. Así que la actitud de Jesús no permitió ser servido, sino servir. Eso debió grabarse profundamente en la comunidad de los discípulos, a la que él califica más tarde que van a tener quizás encargos como el llamado diáconos o los que sirven. Así que es importantísimo que estas instrucciones o correcciones que Jesús da en el medio religioso de la época debía quedar grabado en los inicios de lo que llamamos la iglesia. Ahora, respecto a la expresión, no llamaréis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el del cielo. Como indica el contexto, Mateo ha entendido aquí el término Padre como un título honorífico. En la comunidad de creyentes nadie debe aplicarse el título de Padre, pero Jesús va más lejos. Han abandonado todos los discípulos su profesión, han abandonado su familia, y los discípulos de Jesús están lejos de esa figura de padres al que estaban antes afiliados, antes de servirle. Y Jesús ahora ha entregado a ellos una expresión bellísima al referirse al Dios del cielo como Padre, Abba, que sabemos que es un término cariñosísimo que usaban los niños con sus padres, como nosotros llamamos al papá de la tierra, papi o pa. Así que les dice, de ahora en adelante no deben llamar a nadie Abba sobre la tierra. No tenéis derecho de hacerlo, porque quien no se separa radicalmente de su familia no puede ser mi discípulo. Estas eran expresiones fuertes que se dieron en el contexto del seguimiento de los 12, pero que en cierta manera van a trascender a la iglesia en una u otra forma. No tiene necesidad de llamar a nadie Padre en la tierra, porque el Padre que está en el cielo le va a proveer. ¿Qué era el contexto de la palabra Padre? El proveedor. No andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir o con qué nos vamos a vestir, porque todas estas cosas son las que afanan a los hombres del mundo, a los gentiles. Y ya sabéis que vuestro Padre Celestial está en el cielo, Él va a proveer. Los discípulos no deben ni necesitan llamar Abba, sino solo a Dios. Dios se ha convertido en un Padre bueno, en un Padre providente, en el que ellos pueden confiar ilimitadamente. Y Jesús lo lleva a esa confianza en ese andar del ministerio. Ellos pueden comprobar de primera mano como el Padre de Jesús es el Padre de ellos también. El poder y la soberanía son de ese Dios, al que los discípulos pueden llamar ahora Abba. Por ese motivo, y es muy interesante esto que es un apunte curioso de Mateo 10, 29 y luego el 30, en donde dice que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10:30. ¿A quién no nombró Jesús en esa lista? A los padres. Quizás es un detalle que omitimos en la lectura, pero que está allí encerrado. Los discípulos volverán a encontrar en la familia nueva de Dios hermanos, hermanas, madres e hijos, pero no padres. Ya no hay sitio para esa soberanía patriarcal y la nueva familia. Solo cabe la maternidad, la hermandad y la filiación de hermanos ante Dios Padre. En Marcos 10:35, donde se narra la petición de los hijos de Zebedeo, ahí se permite ver cuánto Jesús se tomó en serio este punto. Y Marcos encierra esta frase con un breve discurso, que es un discurso programático, que va a trascender luego a la iglesia. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos y las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Quien quiera ser el primero en esta comunidad deberá ser el esclavo de todos, y el mayor será como el menor. Jesús exige a sus discípulos un comportamiento completamente distinto al habitual en la sociedad. Jesús exige una sociedad en contraste. Es lo que Dios espera de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde se replica lo que pasa en el mundo. Es todo lo contrario. Allí no hay poderes en los hombres. Allí no debería tampoco haber humillaciones, ni tampoco exaltaciones y ascensiones de personas en donde se exagera la autoridad de alguien y todos se convierten en súbditos y esclavos. No, es una comunidad de iguales, en donde Jesús es la cabeza, el centro, y el Padre es el Padre. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Gracias por participar a otros de estos temas y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.